Bueno, sean bienvenidos todos a este seminario impartido por ICAP Centroamérica, titulado Estudiando a la raya águila en la región a través de fotografía y cómo podemos ayudarla. El seminario será impartido por el biólogo Diego Fallas Madrigal. Él es especializado en el área de ecología, desarrollo sostenible y gestión de recursos naturales. Actualmente ha colaborado con diversos estudios enfocados en lo que es comprensión, abundancia y distribución de rayas de tiburones. También es codirector de Costa Rica del proyecto de Aetos ID y dedica parte de su tiempo al estudio de rayas águilas en las costas del Pacífico. Así que sin más que añadir, los dejo con Diego. Bueno, muchas gracias. ¿Sí se me escucha bien? No es como para Sí. confirmar. Perfecto. Bueno, me alegra estar aquí una vez más compartiendo más sobre este proyecto. Esto forma parte de las iniciativas que nosotros tenemos para que las personas puedan enterarse de que hay un grupo de personas trabajando en el estudio dirigido a esta especie de raya águila, también conocida como raya gavilana en diferentes países. Em, entonces, bueno, eso está enmarcado dentro del proyecto, como bien mencionaban, de Aetos ID, el cual es un proyecto regional que estudia esta especie. Y para esto vamos a tener como una historia de cómo es que se fue dando y mucha información respecto a la especie. Entonces, bueno, eh, para poder iniciar, me gustaría comentarles quiénes somos nosotros. Bueno, Aetos ID es un proyecto que inicia alrededor de 2018 en México, por parte de la fundadora y también ahora directora Alejandra Castelo Corona, que para en su momento estaba realizando una licenciatura en biología y decidió estudiar a esta especie en el centro de México, específicamente en Bahía Banderas. Básicamente su tesis lo que hacía era identificar a la raíz águila y ver en qué periodos es que esta especie estaba en la zona, ¿verdad? Y en mi caso, como codirector de Costa Rica, también alrededor de 2018 empecé a estudiar esa especie, en su momento con el Laboratorio de Biología Molecular Biomol. Y bueno, nosotros nos enteramos de que mutuamente estamos estudiando esta especie en diferentes sitios y, ¿por qué no, verdad? Entrar en colaboración. Tanto lo que Alejandra estaba haciendo se puede hacer en Costa Rica, yo estaba haciendo otros objetivos de estudio, entonces también podíamos utilizar los datos de México y poder entonces ampliar un poquito más nuestros esfuerzos. También es importante mencionar que hay otras personas que están desarrollando investigación en la región. Entonces, bueno, parte de esos estudios están en proceso. Hay otros que ya están publicados, ya sean tesis o, o artículos científicos. Entonces, bueno, vamos a ir comentando un poquito de esto. Pero es muy importante mencionar y es que nosotros no estamos solos. Hay una pieza muy importante y es que las personas de la comunidad, tour operadores, personas que están en el mar son una pieza clave para este proyecto. ¿Por qué? Porque al ustedes compartir fotografías, videos, información variada respecto a esta especie, nosotros podemos traducirlo en datos para eventualmente poder estudiar de diferentes enfoques a la especie. Eh, También sería oportuno mencionar quién es la raya águila. Bueno, para empezar, desde lo más básico, es un pez eh, emparentado a los tiburones, que está dentro del grupo de los elamobranquios, pero cuando uno ve un tiburón y una raya, sí tiene una diferencia muy notoria. En el caso de los tiburones, ellos, por ejemplo, tienen las branquias a los costados, en el caso de las rayas, lo tienen en la parte de abajo. Es como que si uno pone el tiburón y lo aplasta, lo aplana. En este caso, esta imagen que tenemos aquí abajito es una raya águila, entonces ustedes pueden ver que las branquias están en la parte ventral. Aquí un poquito más respecto a las características de la especie, que bueno, tiene aletas pectorales, cómo es que se ve su cabeza. En el caso de las branquias, es lo que ya les decía, lo tiene en la parte ventral y tiene también una disposición de las aletas, a diferencia de los tiburones, por ejemplo, otros peces, también en la parte trasera, ¿verdad? Acompañado de una cola y muy importante, que también tienen unas espinas, a veces pueden tener incluso tres.
Entonces es una especie que puede ser un poquito de tener su sana distancia, ¿verdad? Pero es una especie bastante carismática y que por supuesto atrae a muchos turistas a poder tomarles videos o tratar de estar como nadando al lado. Em, pero bueno, otros datos importantes respecto a esta especie es que hay registros que llegan hasta 230 centímetros de ancho de disco, ¿verdad? De izquierda a derecha. O sea que es una especie que puede tener un gran tamaño, pero lo general es que anda entre 120 a 140 centímetros. Como pueden notar, tiene un color azul negruzco. Hay algunos datos que son muy importantes, pero que todavía se desconocen, no se tiene esta información. Por ejemplo, cuánto duran a poder reproducirse, lo que vendría siendo la madurez sexual. Y además, cuál es el tamaño de nacimiento de esos individuos, acompañado de cuántos individuos es que pueden tener por periodo de gestación, de embarazo. Y una muy notoria característica es que tiene manchas en la parte dorsal. Eh, Esto es algo que vamos a venir viendo. Entonces, en el caso de también de la historia respecto al género de Atobatus, nosotros podemos dar un dato muy interesante y es que habían varias especies que ya no están, pero una de ellas que también es muy interesante saber es que Atobatus poeyi era una especie de raya águila que existió en el Mioceno y ahorita, en relación comparadas a las rayas que tenemos ahorita, era enorme. Era una raya águila que medía hasta 10 metros de ancho de disco, entonces era bastante grande, pero de las rayas que nosotros tenemos ahorita, o que como se conocía antes, eran dos en la actualidad. Y bueno, esas dos eran estas que tenemos aquí al lado derecho. Atoatus sahelm era una especie de raya águila sin manchas, y en el caso de la otra especie hermana que sí tenía manchas era Atoatus narinari. Pero ¿qué pasa con esto? Que en realidad se hacen diferentes estudios en donde ya van separando ciertas dudas de si esta especie que se conocía que estaba en todo el mundo podían ser diferentes especies, y en efecto así era. En el caso de Atodatus narinari, se determina que esta es una especie restringida nada más para el Atlántico. En el caso del Pacífico, nada más con muestras genéticas del Mazatlán, se restringe para la zona del Pacífico Oriental Tropical a Atodatus laticeps. Pero de aquí mismo ustedes pueden ver que si para aquí hay dos grupos diferentes de especies, aquí hay una tercera especie. O sea, ¿qué podría estar sucediendo ahí? Bueno, que en efecto hay tres especies de rayas águila con manchas. Repitiendo entonces, para el Pacífico de Costa Rica tenemos a Toatus laticeps, tenemos en el Atlántico para Toatus narinari y en el Indo-Pacífico a Ocellatus. Y no solo eso, sino que también a Flagellum se le identifica una especie más sin manchas que termina siendo a Toatus narutuboei. Entonces, bueno, si antes nosotros teníamos estas dos especies nada más, ahora lo que sabemos es que están de esta forma. Y es muy interesante también ver que son especies que se restringen a los trópicos y no llegan más allá a zonas más del norte o del sur. Em, entonces, bueno, ya entrando un poquito de lleno a cuál es nuestra especie, que es Atoatus laticeps, podemos ver cuál es su rango de distribución, el cual va desde el Golfo de California hasta Ecuador. Y de lo que se menciona dentro de su descripción es que incluye Galápagos. Pero también es importante mencionar, ya que estamos aquí en Costa Rica y en países cercanos a nuestro país de Costa Rica, es que también se encuentra en la isla oceánica del Coco. Eh, Hay algo también muy importante a mencionar y es el estado de conservación. ¿Por qué? Porque esta especie no estaba dentro de la lista de especies amenazadas de la UICN y tampoco tenía por ende un estado de conservación. No hasta 2021 que se agrega esta especie y se le pone la categoría de vulnerable, incluso desde varios años de saber que es una especie totalmente separada a Narinari, no se le había incluido. Entonces, bueno, de no tenerla en la lista de especies a tenerlo como categoría vulnerable es algo de prestar atención. ¿Y por qué se debe esto? Principalmente esos cuatro puntos. Hay poca información, o sea, hay pocos estudios que están investigando esta especie, la pérdida de hábitat, lo cual, así como podemos ver en otras especies, no se restringe a la raya águila.
Hay pesca dirigida en varios países, también incidental por diversos tipos de artes de pesca. Es que también se puede desarrollar este tipo de casos. Y el tráfico marítimo es una especie pelágica, la raya águila, y el hecho de que sea pelágica significa que también si algunos barcos o embarcaciones que van a altas velocidades chocan con esta especie, la van a hacer daño. Entonces, bueno, estos cuatro ejes es parte de lo que influye a por qué esta especie está como categoría vulnerable. Aquí yo les quería presentar un ejemplo de cómo se puede ver una raya águila con una historia un poco de nuevo de prestar atención porque muy bonita la especie, la raya, pero ya luego podemos ver una línea de pesca local, lo cual supone por supuesto que hay un posible anzuelo dentro de la boca. Entonces, bueno, así como otras especies que se ven en esos casos, la raya águila no es la excepción, y eso es lo importante, ¿verdad? De ver que entonces de qué formas podemos evitar que ese tipo de incidentes sigan ocurriendo. Dentro de las necesidades de investigación que nosotros reconocemos es la taxonomía, ¿verdad? ¿Cuántas especies realmente hay en el mundo de rayas águila? Y más importante también en el Pacífico Oriental Tropical, porque recordemos que cuando se hizo la distinción de especies, para poder identificar cuál especie de raya águila teníamos en nuestra región, solamente se utilizaron datos o recurso genético de rayas águila en Mazatlán. Pero entonces, ¿qué pasa con toda la parte del sur y medio de América? Respecto al tamaño de población, ¿cómo se distribuyen estas rayas águila? ¿Cuál es la demografía? O sea, es muy importante saber ¿cuánto, cuántos individuos pueden conformar una población y en qué sitios? ¿Cuál es la variedad? Si por temporadas pueden haber más machos, más hembras, si hay más individuos pequeños o individuos más grandes y por qué. ¿Cuál es justamente esa historia de vida? ¿Cuántos años pueden llegar a vivir? Es un dato que todavía desconocemos. Lo que les mencionaba antes respecto a la madurez sexual y cuántas crías pueden tener son datos muy importantes porque si decimos que en ciertas zonas están disminuyendo esa población y duran mucho tiempo en poder reproducirse y además no tener muchas crías, pues puede llegar a ser de preocupación. Respecto justamente a esas amenazas, también se pueden agregar qué factores ambientales pueden estar influyendo a esta especie y qué actividades humanas pueden ser más relacionadas a que esta especie pueda estar siendo afectada. Por supuesto, si nosotros tenemos un proyecto que busca estudiar a la especie y ojalá que podamos desarrollar este proyecto por muchos años más, es desde qué año a cada año, de qué año a cuál año podemos ver diferencias entre, ok, la población en un sitio en específico puede estar disminuyendo o aumentando. Pero bueno, parte de todo esto, por dicha, se ha estado respondiendo a través de diferentes estudios. De los primeros, por ejemplo, el de la primera autora, Socorro González Ramos, lo que hizo es, bueno, ¿de qué forma podemos identificar a estos individuos? Aprovechando el patrón de manchas que esa especie tiene, básicamente lo que hizo es tomar fotografías al dorso de la especie, que es esto que podemos ver en esta imagen, y entonces empezar a ver en qué sitios podemos contar las manchas, poder meterlo en un programa que lo pueda procesar y de esa forma empezar a comparar un individuo con otro, de tal forma que al final se da cuenta que hay más de 90 individuos en su sitio de estudio. Esto es algo que dio pie a justamente el trabajo de Alejandra para su licenciatura, lo cual registra cómo ciertas especies, ciertos individuos de su zona de estudio en Jalisco utilizan un área en específico. Entonces ella puede ver a partir de esta identificación de individuos que hay cierto número de residencia de rayas águila. Entonces, bueno, esto ya luego también da pie a otro estudio que justamente es en el que colaboramos Alejandra y mi persona, en donde más específicamente queremos averiguar qué es lo que está pasando con las manchas en esa especie. Entonces, bueno, una cosa es que sabemos que estas manchas pueden servir para identificar a los individuos, pero otra es, bueno, ¿qué más nos puede decir las manchas? Y es que justamente dentro de las descripciones
de las 3 especies que tienen manchas, se puede encontrar que son especies que tienen manchas blancas. Pero nosotros fuimos más allá, encontrando hasta 17 manchas diferentes para esta especie. Tal es así que nosotros podemos ver en esta parte de acá que hay manchas muy sencillitas a otras un poco más complejas. Esto nos ayuda a poder dar datos interesantes de, bueno, qué zona es un poco más diversa que otra, ¿no? Para esto nosotros comparamos 4 zonas, siendo las aletas pectorales, la cabeza, la espalda y las aletas pélvicas. Podemos ver entonces que las 4 manchas más comunes se distribuyen de diferente forma en diferentes partes del cuerpo. Entonces, bueno, la idea de esto es dar inicio a que si nosotros comparamos datos de Costa Rica a México, ver si hay alguna diferencia y por ende dar entonces un poco más de información a que relacionado al aspecto morfológico podemos ver variaciones. Pero bueno, es un proyecto que por el momento está en desarrollo, entonces estamos empezando a ver resultados de que aparentemente son similares los patrones de manchas. Pero para hacer esto no se hizo la forma en que Alejandra y Socorro estudiaban, sino lo que hicimos es manualmente identificar a las rayas. ¿De qué forma? Bueno, básicamente nosotros tomábamos una foto a la raya eh, y bueno, tomábamos la parte de la aleta pélvica, la metíamos en un machote de, de más aletas pélvicas y la hacíamos comparando una por una, meramente a partir de manchas. Al final pudimos identificar 72 individuos diferentes y lo más interesante de este estudio es que quisimos ir un poquito más allá de Costa Rica continental y agregar un ejemplar que se había visto en el coco. Y lo curioso de este ejemplar, y viendo el patrón de manchas, es que llega a ser un poquito diferente a lo que vemos en Costa Rica continental. Si ustedes pueden ver, en la parte de la cabeza de este individuo de Isla Coco carece de manchas, y en esta zona de las aletas pectorales también, lo cual nos lleva a discutir lo siguiente. Para la descripción de la especie del Indo-Pacífico, la cual viene a ser Atubatus ocellatus, este patrón que nosotros vemos en Isla del Coco es lo mismo que se encuentra para la descripción del Indo-Pacífico. Entonces, nos lleva a preguntar, bueno, entonces en el Pacífico Oriental Tropical tenemos una segunda especie. Bueno, eso es algo que se debe seguir estudiando, porque si en Isla del Coco se puede encontrar este escenario de estudio, nos lleva a preguntarnos más ampliamente de qué puede estar sucediendo en otras regiones del mundo. Para esto, dentro de nuestras capacidades está entonces estudiar más a Costa Rica, más a México, e incluir a Isla del Coco como un caso de estudio y por supuesto tratar de ampliar nuestro rango de estudio, por ejemplo, llegar hasta Ecuador, que es un sitio más del sur, en donde podemos contar con registros de personas que nos pueden compartir sus fotografías, videos y de esta forma entonces tener un panorama más amplio de qué es lo que está sucediendo con esta especie. A partir de que las personas nos puedan brindar sus fotografías, videos y también información asociada, ¿verdad? Podemos nosotros determinar, bueno, cuántos individuos de rayas hay en una zona determinada, cuáles sexos se pueden encontrar. Como les decía, también es importante ver si hay más machos o hembras en ciertas zonas. Si las personas también pueden dar información como el tamaño de estos individuos, es información muy importante. Y por supuesto, qué es lo que están haciendo estas rayas. Si se están apareando, si se están alimentando, si están simplemente pasando y nadando. ¿Cuándo es que están desarrollando ese tipo de actividades? Por supuesto, a partir de la identificación de estos individuos, nosotros podemos ver cuánto afín pueden ser estos a ciertas áreas. Entonces, por ejemplo, decir que en ciertos meses se puede encontrar estos individuos, desaparecen por un tiempo, que por cierto también sería importante saber qué es lo que están haciendo cuando no están en esta zona en específico, y
De ahí nos lleva a decir, bueno, estos movimientos, ¿por qué lo están haciendo? ¿Y cuánto movimiento es que están realizando? Por ejemplo, una de las preguntas que a nosotros nos hacen muy frecuentemente es, ¿cuánto es que se llega a movilizar esa especie? Por ejemplo, que puede ser que si estamos estudiando a Costa Rica, si se pueden estar movilizando a Nicaragua o se pueden estar movilizando a Panamá. Bueno, son preguntas bastante válidas que nosotros tenemos bastante interés, pero que al momento no hemos tenido eh, respuesta. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso de Nicaragua y Panamá no tenemos conocimiento que haya personas que están estudiando esta especie. Entonces ya hay una limitante. Por ende, la idea es seguir y continuar ampliando ese proyecto y poder tener más registros de otras zonas que por el momento no se está contando. Por supuesto, y es para lo que se está implementando este seminario, es cómo nos pueden ayudar a nosotros. Y bueno, es algo que ya hemos podido ver durante todo el seminario, y es que al brindar su fotografía nosotros podemos obtener datos muy importantes. Y de aquí quiero mencionar que no solamente registros de abajo del agua, incluso registros de aéreos o desde la costa pueden ser muy importantes porque hay algunas fotografías, por ejemplo, esas que son bastante claras, eh, otras tal vez pueden ser un poquito más complicadas, pero siempre se puede tratar de analizar o hacer el intento. Por ejemplo, una de las rayas más más conocidas en Jalisco, en Banderas, el sitio de estudio de Alejandra, es la pelona. Y es justamente una especie, un individuo de raya águila que se ha visto durante varios años. Y no solamente eso, sino que se ha podido ver que en algunos años ha estado en un periodo gestante. Entonces también nos lleva a preguntar, bueno, este sitio de Jalisco puede ser un sitio de interés para que esas rayas estén durante un periodo gestante e incluso puede ser también para que tengan a sus crías, pero son preguntas que voy a responder. Eh, y bueno, acá ustedes pueden ver cómo la fotografía y en específico la parte pélvica nos ayuda a poder identificar a, a este individuo. Pero no solamente eso, hay una característica interesante y por lo que se llama así, pelona, y es que esta raya carece de manchas en la parte de la nuca, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí es un ejemplo bastante claro. Por supuesto, no solamente trabajamos con las fotografías en el dorso, sino que también nos puede ayudar a tener información de qué es lo que está pasando en el vientre, en la parte ventral, perdón, de esta raya. ¿Por qué? Porque, bueno, hay zonas donde nosotros podemos encontrar rayas con patrón de manchas en la parte ventral y otras zonas donde no. Y esto de la parte ventral de las manchas en la parte ventral es algo que no se ha estado dando mucho seguimiento y que nosotros consideramos que nos puede dar más información en el sentido de que, bueno, si por ejemplo, como ya les dije antes, en Costa Rica, comparado con México, la parte dorsal es de forma similar, ¿qué pasa si vemos la parte ventral? ¿Podrían haber diferencias? Bueno, pues son, de nuevo, preguntas que nos podemos plantear y que ojalá con mucho más información y muchas más imágenes y fotografías de estas especies podamos ir respondiendo. Dentro de los trabajos que nosotros estamos también desarrollando hoy día, entonces es el patrón de manchas y su comparación eh, desde un aspecto regional. También es muy importante el cambio en patrón de manchas. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos fotografías de individuos juveniles y esos individuos crecen? Pero puede ser que su patrón de manchas cambie. Entonces, para efectos de un trabajo de fotoidentificación, poder tener esa evidencia de que si esté cambiando las manchas o no, es muy importante para tomarlo en consideración. Y si sí está cambiando, bueno, ¿cuánto está cambiando? Eso puede significar algún sesgo e identificaciones de individuos. Bueno, con respecto a la fidelidad del sitio, entonces podemos responder de cuánto fiel son los individuos a un sitio u otro y por cuánto tiempo. Es uno de los trabajos que estamos desarrollando, así como también cómo influyen los cambios en el ambiente. Entonces, bueno, en este momento estamos viendo eh, cómo esta especie se ha comportado en el pasado, actualmente, y cómo podemos esperar que se comporte en el futuro, en el caso de cambio climático, por ejemplo. Em,
Hay una nueva colaboración que es muy interesante también y muy grande. Es una colaboración global en Rayas Águila. Eso significa que tanto nosotros como proyecto que está estudiando la especie de raya águila en el Pacífico Oriental Tropical, hay personas que se unen a esta colaboración desde el Atlántico y también otros investigadores desde el Indo-Pacífico. Para esto nosotros utilizamos el recurso de Manta Matcher, que es un libro que trabaja con una inteligencia artificial para poder identificar a rayas águila de la siguiente manera. Bueno, básicamente nosotros subimos nuestros registros, un almacenamiento grande de esos registros a esta página, y esta página lo que hace es como un mapa caliente de las manchas de cada uno de estos individuos e identificar, bueno, que si en un año en específico, mes y día vimos a este individuo, nosotros lo vimos de nuevo 3 años después. Entonces, el tener este tipo de información y de una forma más sencilla nos facilita a nosotros poder darle continuidad a ese tipo de proyectos. Y bueno, esto para nosotros es bastante importante darlo a conocer. Sabemos que sin el apoyo de las personas no podríamos tener todo el impulso que hemos tenido durante todos estos años. Nosotros nos planteamos continuar durante mucho tiempo más estudiando esta especie. Hay muchas preguntas por responder y muchos trabajos que se pueden desarrollar, y así también sembrar semillitas en otros países para que estas especies puedan ser estudiadas. Por supuesto, para nosotros, eh, bueno, nosotros queremos darle a ustedes una invitación de que sus registros los pueden enviar a nuestra plataforma, a nuestra cuenta de Instagram en Aetos ID. Ahí ustedes podrán encontrar un link en específico en nuestra descripción para que puedan hacer esos registros. Me gustaría aprovechar en este momento justamente enviar en el chat eso. Entonces, bueno, por acá les voy compartiendo. Pero sí, más que invitados a que nos visiten a nuestros perfiles, ahí pueden encontrar esos links y por supuesto seguir también nuestra historia. Yo estoy encantado de estar acá y no sé si alguien tiene preguntas para poder responder. Diego, bueno, vos estabas mencionando un programa de inteligencia artificial. Ujú. Eh, en este momento lo están usando para ese proyecto de Aetos. Bueno, nosotros específicamente para el proyecto no, y gracias por la pregunta, proyecto. Para el proyecto nuestro utilizamos un programa que es automatizado, pero no tanto, que se llama I3S. Básicamente este programa lo que nosotros hacemos es eh, hacer la forma de las manchas que están en las aletas pélvicas y de esa forma identificar individuo tras individuo. En el caso de esta inteligencia, este machine learning, se está utilizando nada más para ese proyecto global, pero que en proyectos también que inicien en otras zonas podrían también utilizarlo, ¿verdad? De una forma más sencilla. Pero en el caso nuestro estamos utilizando el programa I3S. Sí, Gracias. sí. No sé si alguien tiene otra pregunta, y si no, pues les agradezco bastante su participación. Por si no quieren hablar, pueden ir anotando sus preguntas en el chat y yo las puedo ir leyendo. Pero si no es el caso, pues muchas gracias, Diego. Una charla bastante interesante. Em, y pues gracias a todos los que asistieron a la reunión, ¿verdad? Tengan feliz Gracias. día y la presentación va a quedar siempre en la página principal de ICO y pueden ir a revisarla en la página de Instagram por si quieren volver a verla. Buenísimo. Pasen Gracias. feliz día. Buenas noches.